Bienvenidos teoloqueros a el lugar diferente para conocer a Dios. Soy el teólogo y en el día de hoy quiero compartirles la experiencia de un hombre que fue totalmente marginado por la humanidad. Un hombre que solamente fue comprendido por Jesús y que merece una reflexión un poco más adecuada de lo que pensó, de lo que sintió y de lo que hizo. Hoy en el tema del Día del Teólogo, Judas, el incomprendido. El teólogo. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuántas personas tienen el nombre de Judas? Muchos tienen Jesús, otros se llaman Pedro, otros Santiago, otros Esteban, traen nombres bíblicos muy lindos. Pero ¿por qué no llaman a los hijos Judas? Se convirtió en un rótulo tan terrible y muchos de nosotros pensamos que aquel hombre es lo más perverso en el universo que pudo haber existido. Sí, claro, entregó al maestro y eso le hace darse o merecerse la peor de las condenas. Muchos todavía se preguntan cómo Judas ha sido elegido por Jesús. Hay que encontrar una cantidad de cosas importantes, reconocerlas en Judas para darse cuenta por qué este hombre es tan valioso dentro de los 12 apóstoles y al mismo tiempo Jesús pone en él un voto de confianza tan grande. Lo primero que hay que decir es que Judas es un hombre muy inteligente, es un hombre muy pensante, es un sujeto que está inmerso en la política propia de su época, que tiene un sentido crítico y que es un hombre con convicciones claras. Al igual que Mateo, son los dos estudiados dentro de los 12 apóstoles. Los demás discípulos en realidad son ignorantes, son pescadores y su aporte intelectual al camino hecho por Jesús no es muy profundo. Este elemento es importante y hay que saber reconocer en Judas esta gran calidad. Por esa misma razón, Judas empieza a hacerse un lugar, no cualquiera, sino un lugar importante dentro de los 12 apóstoles. Al punto que llega a ser el hombre encargado de la logística, llega a ser el coordinador del staff de todo aquello que Jesús hace en su vida pública. Judas es aquel que comienza de alguna manera a organizar los lugares donde Jesús va a cenar con sus discípulos. Es quien se adelanta y gestiona los salones, las comidas, los alimentos. Es aquel que va adelante con la bolsa de dinero preparando todo lo necesario para el caminar de Jesús por Galilea y por todas las situaciones o todos los eventos que tenía Jesús a lo largo de su vida pública. Judas pertenecía a la secta de los celotes, una secta que estaba esperando al Mesías. ¿A qué Mesías estaba esperando el pueblo de Israel? Esperaba un hombre que liberara política y religiosamente al pueblo de todas sus opresiones. Un hombre armado de espada, con un gran ejército que viniera a darle de nuevo la autonomía política, la libertad religiosa a un pueblo, que quería quitar a los romanos y a cualquier opresor o invasor de turno de sus tierras y poderse proclamar en libertad y dueños de su propia tierra. Esos eran los ideales de un hombre como Judas. Un hombre como Judas que encuentra en Jesús esta característica. Empieza a ver en él un hombre diferente. Y este hombre diferente puede llegar a lograr eso que tanto anhelan los celotes. Y es que Jesús encarne el modelo del Mesías que están buscando. Jesús lo descresta, lo enamora, lo cautiva con su testimonio, con sus palabras, con su ejemplo, con sus milagros, con todo aquello que motiva e inspira a un pueblo. Hace parte de la filosofía del etos del Mesías. Pero no solamente bastaba con ello. Y fue en un momento en el que Judas, con su inteligencia, con su habilidad social, con todo lo que podía notar en el ambiente, se dio cuenta que Jesús no tenía lo suficiente para ser ese Mesías que buscaba. Porque Jesús, antes de ser aquel líder militar, en realidad buscó amar a los enemigos. Porque Jesús buscó sanar a los enfermos y antes pedir amor a los que atacaban, a los que oprimían. Era un precursor de la misericordia, mas no de una libertad política. Y esto fue aminorando el encanto de Judas por Jesús, sin decir ni quitar que Judas siempre fue un hombre fiel seguidor de Jesús, comprometido con él y su causa, que lo admiraba grandemente, que fue uno de sus más íntimos, de sus más cercanos, pero que al no encarnar este ideal político que tanto buscaban los celotes, termina desilusionándose de Jesús. Entonces, considera de esta manera Judas que no alcanza en Jesús este aspecto y por eso lo que hace es buscar una manera adecuada simplemente de entregar. Pero esta entrega tiene que verse de muchas maneras. No es una entrega solamente por traición,
sino simplemente es una entrega porque no cumple la expectativa de los celotes. Lo que en ningún momento cree Judas es que el romanismo quiere matar a Jesús amangualado con los sumos sacerdotes y los fariseos. Simplemente esperaba que al entregarlo se hiciera una justicia transitoria, de tal manera que pudiera simplemente recibir unos azotes y quedar en libertad, como muchos de los charlatanes de esa época, como muchos de aquellos que formularon o que de alguna manera promovieron grupos sociales distintos al romanismo. Sin embargo, la presión religiosa era tan fuerte que Jesús no es solamente condenado a unos azotes, sino que es condenado a morir en la cruz. Y es este aspecto el que genera un remordimiento en Judas. Y si Jesús conocía también a Judas, ¿por qué siguió optando por él? Jesús siempre optó por Judas, porque siempre estuvo esperando que él lo prefiriera primero a él y no a su ideal político. Y seguramente de haber Judas elegido a Jesús, haberle dicho sí, haber dejado todas sus precomprensiones políticas a un lado y optar realmente por el Salvador, de otra manera, de cualquier manera, hubiera sido entregado. Pero esa entrega hubiera sido tan hermosa para Jesús porque hubiera tenido a su lado a un hombre tan fiel como Judas. Preguntémonos cuántas veces ese Judas eres tú o soy yo, que estamos amarrados a cuestiones políticas, que estamos amarrados a seguridades económicas, que estamos amarrados a situaciones sociales que nos impiden dar ese paso definitivo a decirle sí a Jesús. ¿Cuántas veces ese Judas, lleno de confianza en lo que le rodea a su alrededor, suelta el don, no suelta sus seguridades y no se aferra a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros traicionamos todos los días a ese Jesús que se nos quiere dar, que extiende la mano, que confía en mí, pero mi presión social, mis seguridades, mi apego, no sé, al material, al dinero, a un ideal, a una presión social, a una conveniencia o al que dirán, no me permite decirle sí, porque es más fácil renunciar a él que renunciar a mí? Entonces, ese incomprendido Judas puede ser tú y puedo ser yo. La tarea hoy, teoloqueros, es que salgamos del juicio de valor barato de señalar a Judas como el traidor, así como lo puso Dante allá junto al peor de los criminales o al peor de los demonios. Esperemos que nosotros encontremos que ese Judas puede ser tanto tú como yo, y que en muchas cosas traicionamos al Señor aferrados de cosas que nada tienen que ver con seguirlo de verdad. Por eso, mis teoloqueros, los invito a que busquemos más acercarnos a Jesús, tomando lo valioso de un hombre como Judas, pero que sepamos desprendernos de lo que nos rodea para tomarlo a él auténticamente y seguirlo con fe. Hemos llegado al final de este video, te agradezco por verlo hasta el final. No olvides darle like y suscribirte, y recuerda que las cosas buenas merecen ser siempre compartidas. Y así, sin más ni menos, hasta pronto, teoloqueros. Dios los bendiga.